Dicen que hubo un tiempo en el Totonacapan en el que la lluvia dejó de volver. No fue un día seco ni una mala semana. Fue una ausencia larga, de esas que cambian el carácter de la gente. La tierra se partía en líneas finas. Como si hubiera sido golpeada por dentro, el polvo se pegaba a la lengua. Las hojas del maíz se levantaban apenas y luego se encogían. Como si la planta no quisiera seguir intentando. Las mujeres sacudían los cántaros vacíos por costumbre y luego se quedaban mirando el fondo, como si esperaran encontrar agua por pura voluntad. Cuando la lluvia se ausenta, la desesperación no llega de golpe, llega como un animal que entra a tu casa sin que lo notes. Al principio te acostumbras a no escuchar el agua, luego te acostumbras a no ver verde, y un día, sin darte cuenta, te acostumbras a pensar que así va a ser para siempre. Fue entonces cuando buscaron a un sabio, algunos lo llaman curandero, otros adivino. Otros un viejo que sabía hablar con el monte. No era un hombre que prometiera milagros, era un hombre que conocía el precio de pedir. La gente le llevó lo que se lleva cuando ya no queda orgullo. Le llevó ofrendas, le llevó preguntas, le llevó silencio. Y el sabio les dijo algo que sonó duro, porque la verdad a veces suena como regaño. Les dijo que el agua no es una cosa que se ordena, que la lluvia no es una llave, que la tierra no es un campo para exprimir. Les dijo que si el cielo se cerró no bastaba con suplicar, había que recordar el equilibrio. Les pidió disciplina, les pidió respeto, les pidió una ceremonia que no fuera para verse bien, sino para ser escuchados. Y entonces vino lo primero, lo que casi nadie cuenta con detalle porque no es vistoso, pero es el corazón de todo. El árbol. No se elige cualquier árbol. No se corta como quien corta leña. Se busca en el monte con cuidado, se le da vuelta, se le mira la altura, la rectitud, la fuerza. Y cuando se encuentra el que corresponde, se pide permiso. Pedir permiso no es una frase bonita, es un acto completo. En algunas versiones se habla del dueño del monte, del guardián. La idea es la misma, el bosque no es mudo. Si tomas algo vivo para convertirlo en puente, tienes que reconocerlo, tienes que devolver algo. Copal, tabaco, comida, palabras. Una promesa. Dicen que quien no pide permiso carga con mala sombra. No porque el árbol se vengue, sino porque el desequilibrio se cobra de maneras extrañas. A veces con accidentes, a veces con enfermedades, a veces con un peso en la cabeza que no te deja dormir. Cuando el tronco se levantó en la plaza, ya no era tronco, era eje, era columna, era como si el mundo hubiera encontrado un lugar exacto para sostenerse. Entonces, se prepararon los voladores. No cualquiera sube, no cualquiera se ata, no cualquiera se presta para hablar con el cielo, con el cuerpo. Arriba suben 5, 4 voladores y el caporal. El caporal. En lo alto, empieza a tocar flauta y tambor. Ese sonido no está para adornar, está para abrir un camino, para marcar un orden, para recordar el pulso en el momento en que la altura quiere convencerte de que sueltes el sentido. Los 4 voladores representan los rumbos del mundo. No es solo simbólico, es una manera de decir que el ritual no es un acto individual, es un acto por todos, por la tierra, por la lluvia, por el maíz, por la vida. Y entonces llega el instante. El caporal toca, la plaza se calla, el aire se tensa. Los voladores se colocan, se atan con cuerdas largas y se lanzan. El cuerpo siente el vacío, pero el rito le enseña al cuerpo a no traicionar.
Descienden girando alrededor del palo mientras la cuerda se desenrolla, vuelta tras vuelta, como si escribieran una oración en espiral. La gente mira, algunos se persignan, otros bajan la cabeza. Nadie habla, porque en ese giro hay algo que se parece demasiado a una respuesta. Y aquí es donde la leyenda se vuelve inquietante. No por monstruos, sino por lo que sugiere. Hay una versión que dice que el primer vuelo no terminó en la Tierra. Dice que cuando aquellos primeros voladores se lanzaron, algo los sostuvo desde arriba. No cayeron. Fueron llevados hacia el cielo y desaparecieron rumbo al oriente. La gente gritó, la gente lloró. Algunos corrieron al monte, como si pudieran alcanzarlos a pie. Pero el sabio no se movió. Cuando por fin la lluvia volvió como si el mundo hubiera estado guardando agua durante demasiado tiempo. Llovió con fuerza. Llovió como si la tierra se hubiera acordado de golpe de su sed. Entonces el sabio habló. Dijo que no era castigo, era respuesta. Dijo que los voladores no se perdieron. Dijo que habían ido a buscar el agua, que se habían vuelto parte del trabajo del mundo. Y desde entonces, dicen, cuando el caporal toca arriba, no solo toca para la plaza, toca para que el cielo recuerde, para que el oriente escuche, para que la lluvia sepa dónde bajar, porque el rito, en el fondo, es una promesa, y toda promesa tiene un precio. Y aquí es donde comienza mi historia. Me dijeron que no lo tocara. No me lo dijeron como quien regaña a un niño. Me lo dijeron como quien evita una tragedia con una frase corta. Fue un señor que vendía vainilla y dulces bajo una lona. Tenía las manos manchadas de sol y una mirada que ya había visto demasiadas cosas como para estar jugando con supersticiones. Me dijo que no tocara el palo, ni las cuerdas, ni la escalera. Yo sonreí. Me dio risa. No por burla, sino por esa confianza tonta que uno carga cuando cree que el mundo está hecho para su curiosidad. Traía una cámara buena, una mochila, una botella de agua y la idea de que lo sagrado es un concepto bonito para el turismo. La plaza estaba llena. Se sentía el calor como una mano en la espalda. El copal subía y te raspaba la nariz, los trajes rojos brillaban. Los penachos se movían con el viento como si tuvieran vida propia. Y el palo se alzaba en medio, altísimo, de una altura que incomoda aunque no le tengas miedo a las alturas. Yo estaba buscando el encuadre perfecto, el video perfecto, la toma que se siente como yo estuve ahí. Entonces escuché el tambor. No era fuerte, era constante, una insistencia que no pedía permiso. No parecía música, parecía latido. Un muchacho se me acercó. No debía tener más de 20 años, era aprendiz. Se notaba por cómo miraba todo con respeto, como quien aprende un oficio que también es un pacto. Me preguntó si yo iba a subir y le dije que no, que solo grababa, que venía a conocer. Me miró las manos, miró el área de las cuerdas y me dijo algo que todavía me da escalofríos porque lo dijo sin drama, como dato. Me dijo que cuando empezaran a pedir permiso, yo no debía cruzar. Le pregunté por qué, me contestó con una frase simple, porque a veces el permiso se pide también por los que están cerca. No entendí, o no quise entender. El caporal subió primero, arriba, en la punta. Se acomodó y empezó a tocar. La flauta salió al aire como un hilo delgado, como una línea que te jalaba la atención sin tocarte. Me enchinó la piel, pensé que era emoción. Los voladores subieron después, se colocaron. Hicieron un gesto de respeto que no era para la gente, era para otra cosa. Una cosa que no vi, pero que de pronto se sintió presente. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Justo antes del salto pasó algo que yo nunca había sentido en un lugar lleno de gente. Silencio.
un silencio por educación, un silencio como orden. Hasta los niños dejaron de moverse, hasta los vendedores dejaron de gritar, la plaza se quedó quieta y por un segundo tuve la sensación absurda de que si yo hablaba, algo se iba a romper. Y aún así, di un paso al frente. Quería el detalle, la cuerda, el nudo, la textura. Quería la prueba material de algo que en el fondo me estaba incomodando. Quería convencerme de que era solo un espectáculo y la toqué. Lo que sentí no fue un jalón ni un susto. Fue un frío que no tiene explicación cotidiana. Un frío que no se te queda en el dedo. Subió por el brazo. Me apretó el pecho como si el aire se hubiera hecho agua. Mi respiración cambió. El tambor siguió igual, pero yo lo escuché distinto. Como si el sonido hubiera cambiado de lugar. Como si ya no viniera de arriba, sino de adentro de mi cabeza. Quise quitar la mano. Quise apartarme y el pie se me atoró, un lazo suelto, una lazada que no había visto. Se enredó en mi tobillo con una facilidad absurda, como si hubiera estado esperando mi paso exacto. Me agaché, nervioso, con la prisa torpe de quien no quiere hacer un escándalo. Pensé que en 2 segundos me iba a liberar, y entonces la cuerda se tensó. No fue un tirón suave. Fue un golpe seco. Sentí el estirón en el tobillo, la rodilla que rechinó, la cadera que se jaló como si me la fueran a sacar. Y luego, de pronto, el piso se fue. No fue que me levantaran, fue que me soltaron del mundo. Todo dio una vuelta. El cielo se volteó. La plaza se volvió un anillo. El palo giró como una aguja inmensa y yo quedé colgando sin dignidad, sin control, con el corazón desbocado. Mi cámara se soltó del hombro y salió volando. Mi mente, por pura estupidez, pensó en la cámara, en el costo, en el golpe. Luego vi la altura de verdad. Es diferente verla desde abajo y verla desde donde el cuerpo entiende que si algo falla, no hay segunda oportunidad. El aire se te mete a la boca como si fuera agua. Intentas gritar y el grito se te muere porque el terror te aplasta las palabras. Y lo peor es lo que vino después. Arriba, el caporal siguió tocando. No se detuvo, no gritó, no corrió, solo tocó. Y ese sonido, allá arriba, empezó a sentirlo mi cuerpo como una cuerda invisible. Te juro que la flauta me hablaba, no con palabras, con dirección. Oriente. Cada vez que mi giro me ponía de frente hacia el este, el viento me pegaba de otro modo, como si allí hubiera una puerta, un lugar hacia donde el aire se iba y por donde algo podía entrar. Yo no soy una persona que crea fácil en cosas sobrenaturales. No lo era. Pero ahí, girando, con el tobillo apretado, con el estómago subido a la garganta, con el mundo dando vueltas, sentí una presencia, no una figura, no un fantasma, una intención, como si algo estuviera observando, midiendo, esperando. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba viendo la plaza, estaba viendo agua, un horizonte inmenso, oscuro, casi metálico, y un olor que no tenía sentido allá arriba. Olor a sal, olor a tormenta. Mi garganta se cerró y escuché, clarito, como si alguien me lo dijera al oído, una frase que no era mía. Te fuiste a buscarla. La frase me atravesó como un clavo, no por lo que decía, sino por lo que implicaba, que yo ya no era un accidente, que yo era parte de algo. Mi mente quiso pelear, quiso decir no, quiso decir esto es un mareo, esto es miedo, esto es sugestión. Pero mi cuerpo dejó de discutir. Mi cuerpo empezó a girar con un ritmo que no era el mío. No sé cuánto duró. Para el que mira desde abajo dura poco. Para mí fueron horas.
Vi recuerdos que no tenía presentes desde niño. Vi la cara de mi mamá, la casa donde crecí, y luego nada. Solo agua y viento. Sentí una tentación horrible, la tentación de soltarme, no para morir, para irme. Como si soltarme fuera dejar de pelear. En ese momento entendí lo que da miedo de verdad, no la caída. La idea de que el vacío pueda sentirse como descanso. Y entonces pasó lo único humano, lo único que me salvó. Uno de los voladores, el que giraba más cerca, torció el cuerpo de una manera imposible. Se inclinó hacia mí como si el aire fuera piso, extendió el brazo y me agarró del cinturón. Su mano fue firme, no tembló. Me jaló hacia su línea, me jaló hacia su giro, me jaló hacia su descenso. Ese jalón fue como cuando te despiertan de un sueño feo a golpes de realidad. La plaza volvió, el sonido volvió, el dolor volvió. Sentí la cuerda quemándome la piel, el tobillo abriéndose, la respiración hecha vidrio, y luego el suelo. Caí de rodillas. Alguien me sostuvo para que no me partiera la cara. La gente empezó a hablar al mismo tiempo. Me dieron agua, me levantaron, me cargaron, me llevaron a una clínica. Esguince fuerte, piel abierta por el lazo, puntadas. Una venda apretada que me dejó la pierna dormida. Y un médico que me preguntó qué había pasado con cara de no querer oír una respuesta rara. Esa noche casi no dormí. No por el dolor, aunque dolía. Fue por el silencio. Porque cuando todo quedaba callado, cuando por fin el pueblo se apagaba, yo escuchaba una flauta. No venía de afuera, venía de adentro. Un zumbido fino en el oído, como una nota que nunca se apaga del todo. Al principio pensé que era por el susto, luego pensé que era por el golpe, luego dejé de pensar explicaciones. Empecé a temer que el sonido estuviera ahí por otra razón. Volví a mi ciudad días después, me recuperé a medias, camino bien, pero el tobillo nunca quedó igual. Hay días que se me inflama sin razón y siento la piel tirante, como si la cuerda siguiera apretando. Subo escaleras y el cuerpo se me va hacia un lado, como si todavía estuviera girando. Pero esa no es la peor secuela. La peor secuela es que ahora sé exactamente cuándo va a llover. No por el clima, no por la presión, no por el olor. Lo sé porque antes de que caiga la primera gota, el zumbido se convierte en flauta y con la flauta siempre sin falta. Me llega la misma necesidad de mirar al oriente. La primera vez que pasó estaba en una avenida, rodeado de coches. Sentí el sonido. Levanté la cabeza y miré hacia el este como si me hubieran jalado por la nuca. La gente siguió caminando, normal, y yo me quedé quieto, con la boca seca, esperando no sé qué. Esa tarde llovió, y cuando olí la tierra mojada, me dieron ganas de llorar de la nada. No tristeza, algo más antiguo, como gratitud mezclada con miedo. Con el tiempo aprendí a vivir con eso, con la cicatriz como anillo mal puesto, con el mareo en las alturas, con el oído que a veces no descansa, pero hay noches cuando la ciudad se queda en silencio y el cielo se pone negro, que despierto sudando, porque sueño lo mismo. Sueño que estoy colgando otra vez. Sueño que la plaza no existe. Sueño que el mundo es agua y lo peor, lo que más me aterra, es que en el sueño ya no tengo miedo. En el sueño, el giro se siente correcto, como si hubiera sido mi lugar desde el principio. Y entonces despierto. Me siento en la cama y lo único que puedo pensar es esto: que tuve suerte, que me soltaron, que me dejaron volver para contarlo,
Pero a veces, cuando la flauta suena muy claro en mi oído, me entra una duda que me deja helado. La duda de si de verdad me dejaron volver, o si solo me dieron tiempo, si te quedaste hasta el final y escuchaste el relato completo. Suscríbete a Ecos de Sombras y comparte este video con alguien que creas que va a sentir esta historia igual que tú. Gracias por ser parte de Ecos de Sombras.